con la venia de la presidencia, señoras y señores, muy buenas noches. El Colegio de Abogados de Lima, ilustre, noble y bicentenaria institución, saluda a la presencia de todos ustedes, les da su más cordial bienvenida con motivo de llevarse a cabo en breves instantes el foro Proyecto Económico Nacional. En primer lugar, debemos señalar que continuando con el programa académico sobre aspectos de la realidad nacional organizado por el Decanato del Colegio de Abogados, dentro del marco de estos diálogos corresponde este foro que se ha programado como proyecto económico. Como sabemos, la situación económica en nuestro país revista en momentos de suma preocupación, en tanto los actores y factores económicos contribuyen también a un momento de desestabilización paralelamente al factor político. Pero sin embargo, nuestro país ve la necesidad de enrumbarse hacia el sostenimiento y desarrollo al cual aspiramos todos los peruanos. Por eso esta noche, para el tratamiento de este tema, contaremos con la presencia y la opinión de tres personalidades representativas, tanto en su calidad de miembros del Congreso de la República, como aquellos que tienen una experiencia en la conducción de instituciones del Estado, como lo es el marco del sistema energético. De tal manera que el tema Proyecto Económico Nacional será enfocado dentro de estos tres importantes opiniones. Esta noche nos es grato anunciarles la presencia de un destacado economista con estudios de doctorado en Historia Económica por la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, Inglaterra, magíster en Economía por la Universidad Londinense, con posgrado en Política y Gestión Macroeconómica por la Universidad de Harvard de Estados Unidos, economista por la Universidad del Pacífico y actualmente congresista de la República para el periodo 2021-2026. Saludamos la presencia del señor congresista de la República, don Carlos Anderson Ramírez. Saludamos igualmente la presencia de una distinguida congresista de la República. En estos momentos se encuentra con nosotros el estrado de honor. Ella estudió en la Universidad Científica del Sur, donde obtuvo el grado de bachiller en Ingeniería Económica y de Negocios. Durante 2013 y 2014 fue promotora de servicios de Scotiabank Perú durante el 2017 y 2019. Fue técnica en el Congreso de la República. En el año 2019 prestó apoyo administrativo en el gobierno corporativo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, OTAS, además de ser asesora del gobierno corporativo de Seda Guarda. Saludamos cordialmente la presencia de la distinguida congresista Rosa Ángela Andrea Barbarán Reyes. Bien, un representante muy destacado de la ingeniería peruana está con nosotros esta noche. Ingeniero peruano, fue presidente del directorio de Petro Perú, natural de la cálida ciudad de Ica, cursó estudios superiores de ingeniería mecánica en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de esta ciudad. También fue catedrático. Entre mayo del 2002 y marzo del 2003 fue presidente ejecutivo de Salud, y entre agosto del 2006 y octubre del 2008 fue presidente, como ya hemos señalado, del directorio de Petro Perú. Saludamos la presencia del distinguido ingeniero don César Felipe Gutiérrez Peña. Y señoras y señores, saludamos la presencia y representación de nuestro decano, el doctor César Bazán Naveda, la del señor director de Economía de esta ilustre orden, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Bien, distinguida concurrencia, vamos a dar inicio a este foro contando con la participación por 15 minutos en cada uno de los expositores, y luego habrá una segunda parte en la cual se les dará 10 minutos adicionales a cada uno para que haya contrarrespuesta en virtud de las exposiciones que nos van a hacer esta noche dentro de la problemática del Proyecto Económico Nacional. Pasaremos seguidamente a una breve estación de preguntas, si lo tienen a bien los asistentes. Y en primer lugar vamos a ceder el uso de la palabra
al señor Carlos Anderson Ramírez, congresista de la República, por el tiempo de 15 minutos. Adelante, por favor. Muy buenas noches. Un placer estar aquí en el Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Pensar en un proyecto económico nacional requiere muchas cosas. Para comenzar, requiere una nación. Nosotros somos una nación en formación. Todavía somos, como diría, alguna vez famosamente dijo don Luis Alberto Sánchez, un país adolescente. Somos un país que carece todavía de una idea colectiva de quiénes somos. Quizás la primera tarea es en realidad esa, tratar de terminar de imaginarnos como una comunidad que se reconozca. Y lo digo esto porque, por ejemplo, hay unos 4 millones de personas más o menos peruanas con las que yo no tengo cómo comunicarme, porque son quechohablantes únicamente. Eso es una realidad. Yo hablo inglés, portugués, puedo hablar con 500 millones de personas, pero no puedo hablar con 4 millones de peruanos. Y como el mío, hay muchísimas más personas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una tarea muy grande. Primero, consolidarnos como nación. Segundo, nosotros, la verdad que a diferencia de muchos países, en materia económica por lo menos, estamos casi acostumbrados a que nos lleve el viento. Ese viento se llama los precios de las materias primas con las que nos ha bendecido el Señor. En una época estaba el guano de las islas, ¿verdad? Luego por ahí vino todo el tema del salitre, luego vino la época del caucho, y luego los minerales como el cobre, etc. Y casi todo nuestro crecimiento económico de los últimos 200 años por lo menos, 300 años, viene de la mano, digamos, de lo que ha venido ocurriendo con esas materias primas que nosotros no controlamos, ¿verdad? Es decir, primera tarea, terminar de constituirnos como nación. Segunda tarea, empezar a pensar en lo que realmente, en lo que podríamos tener un poco de control. Y eso implica pensar en aquellas cosas que son nuestras verdaderas potencialidades, creo yo. Evidentemente somos un país bendecido por todo el tema de los minerales, que duda cabe, y deberíamos utilizarlo como una plataforma para construir otras habilidades, otras capacidades. Pero yo hoy día quiero ser provocador y les quiero preguntar, por ejemplo, ¿qué producto manufacturado produce el país que más o menos tiene un valor de 20.000, 30.000, 40.000 dólares? ¿Les ocurre alguno o no? Eso más o menos que un Mercedes-Benz, ¿no? O sea, por lo menos unos chicos, ¿no? Ninguno, ¿no? Ya, puede pasar ahí, ven ahí, antes de, por ahí está los pianos, acá abajo. Ven, dice Manon First, ahí puede subirlo, pues. Ustedes saben, nosotros tenemos vicuña, alpaca, tenemos las fibras más deseadas del mundo, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de la vicuña, existe aquí una empresa que se llama Cuna, ¿no? Que, por ejemplo, lo más caro que uno puede encontrar en Cuna es algo de 1.000 y algo de dólares, que sería una chalina de vicuña. Pero mire este pantaloncito hecho de vicuña. ¿Saben cuánto vale ese pantalón? 7.250 dólares. Si puedes buscar ahí donde dice, women, ahí vamos a buscar ahora un saco. Ahí, por ejemplo, ese saco que está ahí, que está en medio, sí. A ver. No, esto es muy barato porque ese está de cashmere nada más. No, regresa, donde dice women. Ahí vamos a buscar uno de vicuña, ¿ya? Ahí vamos, ¿puedes ir bajando? A ver, cashmere, más abajo.
puro cashmere. Nos hemos ido por el lado de cashmere, pero regresa a ver regresa donde está, pon ahí categoría, ahí. Pon donde dice coats, ahí, ese. Ya, este de acá, por ejemplo. Ese es de Vicuña. Vicuña, ¿no? $21.150. Como Rolex. ¿Qué les parece? Como Rolex. Y hay otros más que valen 35.000 euros, 40.000, ¿no? Uno se preguntará, pero a ver, espera un momentito, ¿cómo así en el Perú lo más caro que se puede hacer con vicuña es de $1.500, $1.300? Y ahí tenemos una empresa que se llama Loro Piana, que durante muchos años tuvo el monopolio de la comercialización internacional de la vicuña y producen productos que el mundo compra y que valen así, $20.000, $30.000, pero como si nada. O sea, después más tarde ustedes pacienza por eso, ¿no? Y uno dice, ¿cuál es la diferencia? Porque nosotros tenemos la materia prima. Entonces la diferencia son tres, fíjense, como mínimo, ¿eh? Lo primero, que como verán, es un tema de alto diseño, ¿sí? El diseño tiene mucho valor, es el arte, ¿no? Ahí está. Y nosotros tenemos arte a morir, pero no tenemos diseño de alta calidad. Segundo, el material vicuña, déjalo ahí más, ¿no? No es un material fácil, requiere alta tecnología para su tratamiento. Entonces necesitamos tecnología. Entonces, alto diseño, tecnología. Necesitamos desarrollar lo que se llama branding, marca. ¿Sí? Loro Piana lo conoce todo el mundo, digamos, de los que tienen, ¿verdad? Pero es el mundo en que nosotros debemos aspirar a estar, porque ahí hay que venderles, ¿ok? Y luego tiene distribución. Y uno dirá, ¿y eso cómo hacemos nosotros? No es muy fácil, como lo hacen otros, con acuerdos comerciales, ¿me entienden? Entonces ahí tenemos una línea, por ejemplo, que pone en cuestión todo el tema del desarrollo textil. Yo esto lo he conversado, por ejemplo, con representantes de la industria textil, porque en el Perú, no sé si ustedes saben, hay diseñadores de moda, sí, hay tecnología, ¿no? Hay empresas que hacen camisas, ¿no es cierto?, polos, hay muchos polos de estos politos, ¿verdad? Que aquí los compra Atomic Hilfiger, por ejemplo, por $7, $8, $10, y se venden en los Estados Unidos por $100, ¿no? Los de Burberry, por ejemplo, es igual, no pagan más de $10, $20 y se venden en $200. Y dice, ¿por qué? Ahí está el poder de la marca, el poder de la distribución, la tecnología, el diseño. Entonces, ese es el camino. Por ejemplo, no tenemos nosotros una industria verdadera de la moda. Colombia tenía el mismo problema que nosotros. Y en el 2009, contrataron a McKinsey para que les ayudara a crear una industria de la moda a partir de todo lo que tienen. Y hoy en día tienen Leonisa, tienen marcas que se conocen en el mundo. Hace poco, la esposa de Obama, Michelle Obama, en una Navidad, en uno de esos eventos, sale con un traje de un diseñador colombiano, ¿sí? Entonces ellos están camino a crear una industria de la moda de verdad. Es un ejemplo. Voy a regresar a la pantalla final. Veamos Callar ahí. No sé cuánto les gusta, a cuánto a ustedes les guste las películas estas animadas, ¿no? Pero ahorita quiero que vean esto. Miren, no tiene volumen, pero a ver, Tunche Films. Miren ustedes la calidad. No se puede poner volumen, ¿no? Ya. Miren, resulta que hacer una de estas películas de alta calidad tipo Disney, Pixar, cuesta alrededor de $100 millones. ¿Ya? Pero aquí Pixar, ¿no? Claro, $100 millones cuesta, pero reciben ingresos de $800 millones. Ese es el negocio. Eso se llama servicios, exportación de servicios, ¿no? Pues resulta que nosotros, que somos un país extraordinario en términos de cultura y tenemos cosas maravillosas, miren, esto es una película, se llama Aingo, ¿ya? Miren usted, esa película anterior ha ganado los premios platino hace más de unos cuantos meses en Europa y seguramente va a ser candidata al Oscar de mejor película animada.
y desarrolla toda la cultura, porque sucede en la selva, unos mitos selváticos de conservación del medio ambiente, ¿sí? Costó $10 millones hacerlo. Entonces pongas a pensar, en el Perú hemos sido capaces de hacer una película que técnicamente no le envidia a nada. Tú eres chiquito, ¿no es cierto? ¿Has visto Happy Feet? ¿Sí? ¿No? Bueno, el director de Happy Feet es que dirigió Aino. ¿Ya? Acá en Perú, acá en Jesús María. ¿Sí? Entonces imagínense si nosotros pudiéramos convertir, para un momentito ahí, para ahí. Si nosotros pudiéramos crear una industria, ¿no?, que sea la que le dé servicios, ¿no?, o que pueda producir directamente estas películas para Hollywood. Crear una especie de Bollywood. Bollywood es en la India, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tecnología está, la tecnología se alquila, los directores se traen, se contratan. Lo que tenemos nosotros son cosas diferenciales, como por ejemplo menores costos, ¿sí?, cultura a morir. De hecho, por ejemplo, la siguiente película, después de haber hecho la primera Aino, que fue tan difícil, porque no había cómo conseguir esa plata, porque en el Perú no hay capital de riesgo, alguien tiene una gran idea, ¿a dónde va? ¿A quién se la pide? No hay nadie que te dé capital de riesgo. Los préstamos hay un montón, pero capital de riesgo no hay. Mis amigos los helados tuvimos que tocar un montón de puertas, yo les ayudé con algunas cosas, conseguimos los 10 millones, se hizo la película, es un éxito, ¿no? Y con ese antecedente, hace no mucho, estuve en Viena, donde hay estos festivales justamente para financiar nuevos proyectos, y me llama de madrugada para mí, para él de las 9 de la noche, y me dice, en 10 minutos había logrado todo el financiamiento, financiamiento para su siguiente película, que se va a llamar Callada. Ahora sí puedes seguirla. Sí, creo. Esto todavía es algo, miren qué belleza, ¿no? Puedes pasar un poquito más adelante para que es para que vean cómo se relaciona la cultura con lo que, ¿no? Imagino que me gusta el suri. Sí, bueno, ¿no? Entonces, eso es vender cultura, ¿sí? Eso es vender tradición. Ahora, esta que está ahí, esta es la película. Miren, Kiara. Trata de una chica en el imperio de los incas que quiere ser chasqui. Pero miren esas imágenes, miren esa tecnología, toda la riqueza que significa la cultura inca, que nos da también un sentido de pertenencia, ¿no? de orgullo por saber por quiénes somos, ¿de acuerdo? Pues resulta que esta película, que se ha financiado, como le dije, en 10 minutos, me dice mi amigo, el único problema es que no va a poder ser comercializada como película peruana. ¿Por qué? Porque los financistas le han exigido que tenga registro en Panamá. Entonces va a salir como película panameña. Y ustedes me dirán, ¿y por qué? Porque los inversionistas dicen, mira, en tu país, en estos momentos, no hay seguridad jurídica, no hay seguridad acerca de la propiedad intelectual, ¿sí? Entonces, como inversionistas, ¿cómo nos aseguramos que nuestra inversión esté bien protegida? ¿Se dan cuenta cuáles son nuestros problemas, no? Entonces, miren, una oportunidad brillante de desarrollar una industria aquí, que sin embargo, tiene esta lista de deficiencias. Regresemos, por favor. Ya van dos, ¿ah? Imagino que ninguna de las dos sospechaban ustedes, ¿no? ¿Sí? No contaban con mi astucia. Tercero. A ver, ¿dónde está el cacao? Los chocolates. Perú a cada rato gana premio cacao, mejor cacao del mundo, etc. Pero cuando la señora, la esposa del presidente Humala, se iba de viaje a Nueva York, ¿qué chocolate traía? Godiva, ¿no es cierto? Belgas, ¿no? ¿Los belgas tienen cacao? No tienen cacao, pues. Ah, pero tienen chocolate. Pero tienen marca. Los alemanes igual, Lenz. Los ingleses igual, Cadbury y otros más, ¿sí? Porque se dan cuenta que en el mundo moderno lo que importa es la marca, la imagen, la capacidad de distribución, el vender el sueño. El que produce la materia prima y nada más
es el que menos valor tiene, el que menos valor captura. Entonces nosotros tenemos que cambiar la ecuación. Y tenemos que hacer algo como lo que ha hecho, por ejemplo, en materia de chocolate, o como lo está haciendo Juan Valdés. Los colombianos también conocidos por su café, cansados, por ejemplo, de decir, pero es Starbucks. ¿Starbucks qué cosa es? Café malísimo que cuesta carísimo. ¿Sí o no? ¿O no? Pero claro, es una marca reconocida a nivel internacional, que tiene un estándar, donde uno va, sabe qué esperar, ¿no es cierto? Porque es lo mismo. O sea, uno paga por eso, por la predictibilidad. ¿Sí? Entonces los colombianos, la Asociación de Cafeteros de Colombia, entendió eso. Y ellos son ellos mismos los que han financiado, están financiando la creación de marca. Ahora hoy en día hay Juan Valdés pues, en Washington, en Madrid, en Milán, en una serie de países. ¿Nosotros hemos hecho algo parecido? No, y tenemos café que ganan también premios internacionales. Entonces, mientras no entendamos que el juego no consiste en enorgullecernos porque nos dan el premio al mejor cacao del mundo, sino que el premio debe ser la mejor marca de chocolate o de un derivado, etc. ¿Sí? Todavía no vamos a poder dar los saltos que necesitamos. Voy a regresar ahora porque hay uno que es quizás para mí el más importante. A la página, ahí está, donde dice hecho en Perú, ahí, ya. Empieza y lo paras un segundito, ¿ya? Ya, ahora sí parar un poquito. Miren, ahora que venía para acá, acabo de ver el primer auto Tesla aquí en el Perú. ¿Habían visto ustedes un Tesla? Lo acabo de ver, uno blanquito, me quedé impresionado. Bueno, yo he tenido la suerte de subirme a un auto Tesla, hace ya, cuando recién salió, la verdad. Y un auto eléctrico es muy sencillo. Es una plancha, como una plancha de computadora, está llena de conexiones así, ¿no? Y encima es toda la parte de la carrocería es de fibra de vidrio. Lo más importante en realidad es la plancha y lo otro más importante es el vidrio inteligente que tiene, porque ahí se proyecta. ¿Saben qué empresa hace el vidrio inteligente de los Tesla en el mundo? Un minuto, me piden un minuto. ¿Quieren que me calle en un minuto o puedo...? Continúe, pues no sean mal. Además también a un político no le puede pedir que sea Toyota, eso. Bueno, entonces le decía, ¿quién hace los vidrios inteligentes de los Tesla? Una empresa peruana que se llama AGP. ¿Sí? De Arequipa. Bueno, tan peruana no es de Arequipa. ¿Sí? Que es una empresa que tiene centros de innovación, escuchen bien, en Alemania, en Italia, en Estados Unidos, una empresa peruana que casi nadie conoce, que anda medio escondidita. Son los inventores de los vidrios antibalas que, por ejemplo, tiene el auto que protege a Putin. ¿Qué hacen aquí? En Arequipa. ¿Ya? Entonces, dígame si estoy equivocado o no ese es el camino. Pero es más, porque para hacer un auto eléctrico, ahora sí puedes ponerlo. Un auto eléctrico, ¿qué lleva? ¿Qué cosas tiene? Yo les cuento. Litio, ¿no? Para las baterías. ¿Qué más? Cobre a morir, pero a morir. O sea, casi todo lo que es cobre, porque tiene un superconductor. ¿Qué más? Níquel. ¿Qué más? Oro. Todo lo que producimos. Plata y cobalto. Somos primerísimos en casi todo, menos en cobalto. ¿Ya? Y tenemos litio ahí para empezar a explotar. Pero ¿quiénes lo están haciendo? Chile, ¿no? Bolivia, un poquito. Entonces yo, por ejemplo, aquí, ahora sí con esto voy a terminar. Miren, ¿ves? Los vidrios antibalas son peruanos. AGP, grupo AGP, ¿no? Puedes seguir un poquito más por ahí para que vean toda la historia. Así, la verdad que normalmente hago porque me gusta sorprender. ¿Ya? Hay cosas que nosotros no sabemos de nosotros mismos. ¿Ya? Esos son los autos Tesla. Bueno, ya me creen, ¿no es cierto? ¿Sí? Ah, perfecto. Muy bien. Ahora, un proyecto económico nacional. Entonces, un proyecto económico nacional, como les digo,
parte de entendernos como nación, parte de conocer cuáles son nuestras verdaderas potencialidades, ¿ya? Entonces yo acabo de darles un ejemplo así rapidito de algunas potencialidades que nosotros tenemos, que las tenemos medias escondidas. Entonces yo, por ejemplo, tengo un sueño, así como Martin Luther King, yo también tengo un sueño, ¿no? Yo sueño, por ejemplo, con que el Perú participe activamente de la nueva industria automotriz mundial, que es la industria automotriz eléctrica. Porque imagínense que pudiéramos nosotros armar un centro de producción de autos eléctricos en el sur del Perú, tan necesitado de tecnología, de empleo, de inversión. Porque claro, si nosotros pudiéramos asegurarle a las empresas internacionales que va a haber estabilidad jurídica, que va a haber estabilidad política, que van a haber reglas claras, etc., podrían venir, no tienen que hacer mucho esfuerzo por crear cadenas de suministros como lo que tienen hoy en día en Asia, que ya vimos el problema que eso significa, ¿no? Y podríamos construir autos eléctricos en el sur del Perú, porque está el litio, porque está el cobre, porque está todo lo demás, ¿o no? O díganme que estoy soñando, que estoy aquí, que estoy fumando de la buena. ¿Ah? No, ¿no es cierto? Son sueños posibles. Entonces un proyecto económico nacional justamente es eso, un conjunto de sueños posibles. ¿Ok? No se trata de imaginar cualquier cosa. Entonces necesitamos tener esta conversación. Yo acabo de dar un aspecto, hay otros aspectos también, por supuesto, como la agroindustria, ¿no? Donde en 10 años hemos pasado de ser nadie a ser hoy en día potencialmente una verdadera despensa alimentaria del mundo. Así que nada, lo que necesitamos hacer entonces es soñar colectivamente. Primero, soñar encontrándonos como país, y segundo, soñar con estas potencialidades. Muchísimas gracias. Tenemos la certeza de Carlos Álvaro Ramírez va a hacer las precisiones en la segunda ronda en los 10 minutos que va a tener también, ¿ya? Bueno, nos es grato cedernos la palabra a la señorita congresista Rosa Ángela Barbarán Reyes, Proyecto Económico Nacional, por 15 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Hola, ¿se escucha? Uy, creo que se ha apagado. Está peor que en el Congreso. Creo que se movió. César Bazán, la vida dedicando al Ilustre Colegio de Abogados de Lima y a las autoridades que nos acompañan el día de hoy, así como a la distinguida concurrencia, por invitarme y permitirme participar para dar algunas apreciaciones sobre el importante tema que hoy nos convoca, ¿no? Como presidenta de la Comisión de Economía, quiero exponerles un poco de lo que va a ser nuestro trabajo para coadyuvar a este proyecto económico nacional que se espera y cuál es la expectativa que se tiene, ¿no? Creo que hoy más que nunca, después de 3 décadas, hemos retrocedido a una situación en donde es indispensable que marquemos claramente el horizonte sobre el cual se debe construir las bases del desarrollo. Hoy nos encontramos en una fase donde nuestro país corre el riesgo de frenar el constante crecimiento económico que durante las últimas décadas se ha mantenido, ¿no? Más o menos para hablar de algunas de las proyecciones que se tienen. Tenemos algunas proyecciones, por ejemplo, que tiene el MEF, que creo que es bastante optimista porque nos pone un crecimiento del 3%, ¿no? Cuando las cifras realistas que se pueden tener y estimaciones es 2.8%, ¿no? Pero indistintamente cualquiera de cuál sea el caso, creo que es insuficiente. Yo creo que tras la llegada del COVID-19 y obviamente también las deficiencias y decisiones que ha tenido los últimos gobiernos de turno, pero más este gobierno de turno, ¿no? Nos han expuesto de que el país
en medio de una desaceleración económica, no han tenido decisiones óptimas, decisiones que al menos nos ayuden a encaminarnos a ser lo que deberíamos ser, o al menos llegar al tan ansiado no menos del 5% anual, ¿no? Para hacernos una idea de cómo han ido cambiando las cosas, una de las prestigiosas revistas, como es The Economist, entre el 2001 y 2016, mostraba nuestra economía con un crecimiento promedio del 5.6% y el porcentaje de pobres que tenía nuestro país pasó del 60% a un 21% de la población. En realidad, no todo estaba perfecto, pero fue un importante avance. Lastimosamente, lo que tenemos hoy es que en el año 2022, 11.4 millones de peruanos se encuentran en situación de vulnerabilidad, pero lo peor es que están en riesgo de caer en la pobreza. Y estas cifras representan 34.6% de la población total de nuestra nación, y que nos indica además que en el corto plazo se ha producido un incremento de aproximadamente 14% de la pobreza. Y bueno, entre otros datos que he estado tomando es la inflación en alimentos, que es un escándalo, 13.4%. Tenemos subida en lo que ustedes ya pueden conocer, el pollo, el azúcar, el pan, el galón de gas, pero pareciera que esto no afecta lo suficiente a la población, porque tenemos una población que todavía parece silenciosa, ¿no? Como si su poder adquisitivo no se haya visto afectado por estas decisiones. Y además tenemos a un MEF que abiertamente ha dicho que vamos a tener una temporada de crecimiento cero respecto a inversión privada. Entonces, ¿qué es lo que venimos haciendo nosotros desde el Congreso y sobre todo desde la Comisión de Economía? Hay un tema del que sí me gustaría marcar distancia y son sobre las decisiones populistas que muchas veces se dan para pasar la mano a la situación o para calmar de alguna manera a la población y se sienta de cierta forma ayudada o tranquila, ¿no? Que son los conocidos subsidios focalizados que se dan, los bonos que hemos tenido y hemos conocido durante toda la pandemia, que finalmente resulta necesario, sí, pero dependiendo también cómo se trabaja. Porque hablar en nuestro país de que tenemos un CISFO, yo creo que es totalmente falso. Hay mucha gente, ¿no?, de clase alta que ha recibido un bono, porque casualmente las estadísticas o la información que manejan tanto el INEI como el Ministerio de Inclusión Social son totalmente desfasados. Y hemos encontrado inclusive a funcionarios públicos que abiertamente han dicho que para hacer un bono utilizan los Excel de cada institución, cruzan la información, hacen un filtro y los que quedan son los que se dan. En ese nivel está todo nuestro país, una improvisación muy alta que en términos económicos termina afectando muchísimo. Y es por eso que nosotros desde la Comisión hemos decidido atacar problemas que realmente se hacen necesarios y no distraernos muchas veces con tratar de contentar a algunos congresistas, por ejemplo, que hacen un proyecto de ley declarativo y por la amistad lo presentan cuando hay otras prioridades. Y es por eso que se ha basado en 5 líneas de trabajo, ¿no? Obviamente que todas vayan al desarrollo y sentar las bases también a largo plazo. Una es la de impulso y fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, el cierre de brecha de infraestructura, reforma del sistema de pensiones, generación de empleo y formalidad. Creo que este punto es importantísimo en un país en donde alcanzamos ya el 80% de informalidad, y la promoción agraria. Y este punto lo hemos puesto porque sabíamos, y eso es algo que el Congreso de la República viene alertando hace muchísimo tiempo, el Estado, puntualmente, el Ejecutivo, puntualmente, el Ministerio de Agricultura no está actuando como debería para afrontar la crisis alimentaria que se viene en nuestro país en los próximos meses, pero que ya estamos viviendo en ese momento. Hoy han salido a decir que nuevamente se cayó la compra de urea. Y lo más chistoso es que el presidente ha salido a decir que ¿por qué se alarman si los incas no utilizaban urea? Y entonces, ¿cuál es el problema? Y seguimos con funcionarios que lastimosamente nos están condenando a que nuestro país sufra en medio de la crisis situaciones que después vamos a tener que lamentar.
Porque aquí los más afectados no son las personas que de repente podemos dejar de ir al cine, las personas que podemos dejar de comprarnos ropa un mes para poder hacer frente y comprar la canasta básica, sino las personas más vulnerables, que todo su dinero se va en utilizarlo para la canasta básica familiar, ¿no? Y lo hemos visto con los fertilizantes. Se ha intentado, obviamente, pedir explicaciones, pero parece que cuando se interpela a un ministro, ¿no?, ellos están más enfocados en responder cualquier otra cosa que los problemas de fondo. Y eso es lamentable porque nos lleva a que el Congreso de la República tenga que hacer una labor mucho más dura, que se confunde con obstrucción, pero lo hacemos porque es necesario. Si el Congreso de la República no hubiese tomado todas las medidas que ha hecho en este año, créanme que la situación de nuestro país sería nefasta. Y por eso mismo es que con todas las salvedades que podamos tener, el Congreso de la República, bueno, aquí está el congresista Anderson y otros que también han estado parte del frente, que ha hecho una labor impecable, han ayudado. Por ejemplo, recuerdo perfectamente cuando el congresista Anderson refutó a Franque cuando fue a la Comisión de Economía, y él, claro, el erudito que exponía quería que se le dé carta libre para que haga todos los cambios que se requerían de lo que él señalaba, ¿no? Y fue el Congreso de la República que pudo ponerle el freno. Imagínense darle una carta blanca a un gobierno que ni siquiera puede comprar toneladas de huella, y que el presidente, inclusive estigmatizando, diga que no es él, sino que hay manos negras que se están metiendo en las decisiones que va tomando para que puedan interferir en su gobierno. Y es ahí en donde la población nos pide explicaciones y nos dice, ¿pero qué hay que hacer? Nosotros desde el Congreso de la República seguir actuando diligentemente, revisando. Hoy el ministro ha estado por la mañana y nos ha dicho que nos va a mandar a partir del miércoles un sinnúmero de proyectos de ley para que nosotros podamos apoyarlos. Tenemos que ser diligentes de revisarlos a detalle, ¿no? Muchos de ellos son de subsidios de GLP, subsidio de los servicios eléctricos, subsidio alimenticio y así una serie de subsidios que él está exigiendo, ¿no? Si bien él se ha comprometido a que no van a exceder las cifras y no van a afectar a nuestro país en términos fiscales y que el endeudamiento no va a pasar las cifras esperadas, pero sin retorno, sin una verdadera inversión, no se le puede dar a un gobernador regional más dinero si te ha demostrado que es totalmente ineficiente. O sea, no puedes poner en riesgo a todo un gobierno solo por contentar o pasarle la mano a alguien que está de salida. Y ahí tenemos varios retos que esperamos que nuestra labor pueda terminar y cumplirla. Uno es el retorno al crecimiento sostenido de la economía a través de medidas que permitan la generación de ingresos para la adecuada provisión de bienes, incrementar la inversión privada, principalmente en la micro, pequeña y mediana empresa. Tenemos ahí, por ejemplo, la reprogramación de reactiva, ¿no? En donde el Estado obviamente está muy preocupado, dicen ellos, y que no quisieran que pase, pero no saben que de eso depende la liquidez de muchísimas empresas que hasta ahora no recuperan sus niveles de venta prepandemia. Mejorar la competitividad de nuestros productos de exportación, y ahí va mucho de la mano con lo que ha dicho el colega Anderson respecto a generar valor agregado, que en nuestro país falta, ¿no? Otro es el tema de las reformas de los regímenes tributarios. Ahí hay que llegar a un buen consenso con el Ejecutivo. Otro punto importantísimo creo que es replantear los sistemas previsionales, porque lastimosamente con todas las actuaciones que se están viendo ahora, vamos a dejar a millones de peruanos sin una jubilación cuando lleguen a los 65, y vamos a tener nuevamente que ampliar pensión 65, que finalmente son 250 soles, que creo que no ayudan muchísimo o no ayudan en nada, ¿no? Siento que tanto las AFPs como la ONP tienen que reconocer que no han actuado de forma correcta y que se tiene que reformar en la medida que realmente los beneficiados sean los aportantes, porque a eso apelamos, ¿no? Y ahí esperemos que haya consenso. Existen muchos congresistas que ya han presentado normativas en ese sentido, y esperemos que finalmente podamos llegar a un punto en donde esta reforma sea beneficiosa, ¿no? Hablar de promoción de la libre competencia, fiscalizando justamente a las entidades encargadas de luchar contra la competencia desleal, y aquí yo volteo a que ustedes también sean férreos defensores de la libertad de mercado, ¿no? Se ha querido satanizar, este gobierno lo ha hecho,
se ha ido en contra de las empresas. Yo creo que tenemos que diferenciar. Ante cualquier abuso, el Estado tiene que saltar y obviamente poner el pare, ¿no? Y sancionar como corresponde. Pero no podemos meter a todas las empresas en el mismo saco y mucho menos a las que están tratando de salir adelante con una formalidad que agobia, ¿no? O sea, son muchas pequeñas empresas que por querer hacer las cosas correctas todavía están afrontando con la falta de liquidez, con las tasas altas que se encuentran en ese momento, porque evidentemente el Banco Central tiene que reaccionar y sus políticas monetarias están en ese sentido intentando frenar la inflación. O sea, es lo correcto y es lo que corresponde. Y tenemos que darnos cuenta ahora que el camino para las pequeñas empresas no es ir a un banco a pedir un préstamo que les podría generar o acarrear ante la inseguridad gastos mayores, ¿no? Entonces, viendo este escenario, no es simplemente para asustar, sino es un escenario para que sepan que existe todavía la predisposición de que tanto el Ejecutivo como el Legislativo en los temas económicos sí tengan una salida. Los temas políticos y la coyuntura política no deberían afectar el tema económico, deberían ir totalmente aislados, y ese es un pedido que se le ha hecho al Ministro de Economía. Saludo yo que él haya aceptado las invitaciones que tenga el Legislativo con él. Y finalmente también creo que la salida inmediata va a ser el trabajo articulado. Sin duda, no se puede hablar de un proyecto económico nacional si no hablamos de una estabilidad, si no hablamos de confianza. El primer gran paso va a ser que nosotros recuperemos la confianza de los inversionistas. Hay mucha fuga de capitales en los últimos meses. Como bien lo decía Carlos también, que explicaba de que su amigo panameño no quiere invertir. Ese es un ejemplo de los tantos que lastimosamente, inclusive empresarios peruanos que están guardando su dinero hasta que la estabilidad de nuestro país al menos se asome. En ese momento yo sí confío en que nuestro país, en medio de una economía que ha tolerado muchísimo, recordemos la crisis en el año 2009, como el mundo volteó a ver al Perú, porque fue el único país que creció en medio de una crisis internacional en donde todos los países tenían cifras negativas. Yo creo que nosotros hemos sentado las bases en su momento, pero necesitamos que nuestro país despegue, y para eso tenemos que comenzar a entender que las reglas del juego ya están hechas, ¿no? En una economía social de mercado, en donde el aspecto subsidiario funciona, ¿no? En la medida de que tú protejas también la libertad de mercado y dejes que el mercado funcione a su ritmo y que no hay intromisión por parte del Estado. Desde el Congreso esperemos que los colegas congresistas, y extenderles también que exista un ánimo, ¿no? de querer apoyar todas estas medidas que se están buscando, y que finalmente el presidente de la República, bueno, en el tiempo que le queda, espero que poco, pueda también escuchar a los profesionales que saben. Eso sería básicamente un poquito de la exposición, y agradecerles nuevamente por la invitación. Gracias. Y es grato anunciar la primera intervención del señor ingeniero doctor César Gutiérrez. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, Carlos nos trajo una cosa que la verdad que yo empezamos a discutir macro, pero me parece muy importante lo que ha planteado, ¿no? El valor de las marcas. Yo justamente le comentaba cuando terminé la exposición que yo tenía alguna experiencia en ese tipo de temas. Yo he vivido 4 años en Beverly Hills y he sido un usuario frecuente de Rodeo Drive, que es el centro exclusivo del dispendio del gran consumidor, ¿no? Y quería hacer una complementación a la cosa que decía Carlos. La marca es muy importante. O sea, no podemos tener buenas confecciones textiles, pero sin marca no tienen valor. Y en el caso que yo les comentaba de Beverly Hills, yo vivía en Barton Way, que es la vía principal donde está la Corte de California, inclusive. Lo que ocurre es lo siguiente: no solo es la marca, sino la exclusividad en el diseño.
Por ejemplo, el caso de Chanel para mujeres. La marca es conocida. Sin embargo, determinados diseños solamente hay un ejemplar por talla. Uno L, uno N y uno S. Se le planteó en un momento al grupo Mitchell por el tema del trabajo en Vicuña. Y una bufanda que acá del caso de Vicuña, más o menos en Perú cuesta como $1.500, una bufanda, que eso no podemos trabajar más, eso cuesta una bufanda de Vicuña. Pero poniéndole un tema de exclusividad, que habría que poner algo diferencial al resto, y solo en 3 tallas, tranquilamente lo que se le planteaba era que esa bufanda que costaba $1.500 podía costar $10.000 en rodeo horario. Pero ¿qué significaba eso? Posicionar una marca. ¿Y qué significaba eso? Que un local de 50 metros cuadrados que vale $50.000 al mes. Eso es inversión, eso es persuadir, eso es llegar a ciertos mercados. Muy oportuno lo que dice Carlos. Pero yéndonos del tema de la moda, ahora me voy a ir al valor agregado, porque Carlos hablaba del tema del valor agregado como un gran proyecto nacional. Y el valor agregado, él mencionaba que esto permite mayores ingresos. Voy a poner un caso que llega al terreno político y que es bien importante y que tiene que ver con la modificación de los contratos ley. Y que Rosángela se ha referido a la URI. Miren, el Perú es un productor de gas natural. El gas natural es el insumo para la producción de amoníaco urea. En la producción de la urea, el paso previo es el amoníaco. En el año 2007, el mundo se interesó por el gas natural peruano para producir amoníaco y urea. Y al Perú vino la 5ª productora mundial de amoníaco y urea, que es una empresa americana que se llama CF Industries. En ese tiempo era el presidente de Petroperú. Participamos, Petroperú asociado con Petrobras y ellos CF Industries en un concurso para tener una cuota de gas para producir amoníaco y urea. Primer requisito, precio. El precio del gas natural para producir amoníaco y urea es muy diferente al precio del gas natural para eléctrica, que es barato. Esto tiene que ser algo más barato. Pero el problema era conversar con el productor de gas natural. El productor de gas natural decía, no, eso significa modificar mi contrato, no quiero hablar del tema. Y se planteaba cosas razonables, porque si bien es cierto, el productor de gas natural paga una regalía bien alta. De los ingresos brutos, paga el 37.24% como regalía a favor del Estado. Es una regalía bastante alta. Pero para bajar el precio del gas natural para producir amoníaco y luego urea, requería un precio más barato que la eléctrica. Pero se podía negociar de tal manera que esa regalía también se le disminuyese de precio. Pero hay una negativa que no. O sea, te puedo bajar la regalía de 37.24 de repente a 20%, pero baja el precio del gas natural y tenemos una posibilidad amoníaco. A pesar de eso, CF Industries decidió hacer una planta de amoníaco y urea en el Perú y decidió posicionarse en Marconi. La capacidad de producción de amoníaco y urea para ser competitiva tiene que ser una planta que pueda cumplir con el Golfo Pérsico, por lo contrario, se abre el mercado y al Perú ingresan y simplemente destruye esa industria. Entonces planteó una planta de 950.000 toneladas anuales de amoníaco, que es una que compite perfectamente con una de Qatar, Arabia Saudita, y 1.400.000 toneladas de urea que compite perfectamente con una planta que esté en Estados Unidos o que esté en el caso del Golfo Pérsico, competir. Pero ¿cuánto significaba la inversión? Cerca de $3.000 millones, del 2007. Bueno, ¿por qué abortó eso? Por circunstancias externas, más allá de la negativa de que el petróleo de poder bajar el precio y poder negociar una realidad diferente, fracasó porque mientras se negociaba, llegó el 2009, el año 9 los americanos descubren el gas de fracking, que es un gas de precio muy barato. Y entonces lo que ocurrió fue que el gas barato para producir con un gran mercado, que es el mercado americano, pero el cual estaba destinada a la producción que se iba a hacer en el Perú, sencillamente no tenía ningún sentido desde México hacia abajo, ese igual en Estados Unidos. Eso fue una historia, ya pasó, pero ahora vuelve la historia. Y es una de las cosas que yo planteaba hace unos días en un artículo. A raíz de la guerra de Ucrania con Rusia, Bielorrusia y Ucrania, perdón, Bielorrusia y Rusia
eran cerca del 23% de la oferta exportable mundial de amoníaco y urea. Y debido a las sanciones, ya no estarán en el mercado un buen largo tiempo. Y la oferta exportable mundial bajará. Oportunidad para el Perú. Porque podríamos retomar estas oportunidades que se dieron en el año 2007, que se interesaron por el gas peruano, que se podía negociar una disminución del precio que vendía y disminución de las regalías por el productor de campo, que es el consorcio carnicero. Eso es oportuno hablar, claro. En el momento no es apropiado porque no hay confianza, las inversiones son muy grandes. Eso hay que tenerlo presente. El día que se releve este gobierno que no genera confianza, es una gran posibilidad. Estamos en línea con lo que dice Carlos, el valor agregado, oferta exportable mundial. Y su oferta exportable mundial es de tal tamaño la planta que solo con el 30% de la producción va a tener 100% del mercado, pero el 70% es un mercado de exportación. Esa es la única forma de tener una planta competitiva. Es una realidad. Carlos se refirió a otro tema, por ejemplo, el auto eléctrico. Y también es importante desmitificar ese asunto en el Perú. El auto eléctrico utiliza litio en las baterías. Y entonces hace unos 4 años, una empresa que tiene unos yacimientos en exploratorios en Puno, anunció hallazgos de reservas de litio. Y entonces vino una gran noticia internacional, pero descubre reservas de litio. Entonces es una empresa pequeña, de mediana a pequeña, que cotiza en la bolsa de Toronto. Y entonces me acuerdo que me llamaron a comentar esto en cierto medio de comunicación, que dije, mire, se está fumando para la bolsa de valores y el efecto va a ser efímero. Y por eso decía que hay que sincerar algunas cosas. Una cosa son reservas y otra cosa son recursos. Y hay que saber diferenciarlos para saber de qué estamos hablando. En el caso del litio peruano, que está mezclado con uranio, en primer lugar necesita una política de la explotación del uranio, los cuales tienes una política internacional porque no van a poder ver como potenciales proveedores de insumos para armas químicas, así no van a ver. Entonces, hacer una legislación sobre eso requiere cierto conocimiento y cierto consenso internacional. Pero en segundo lugar, el tema del litio acá es el litio de roca, que es muy diferente al litio chileno, que es litio de salar. Y eso significa un alto costo de explotación. Entonces, ¿qué es lo que significaba el anuncio de esta empresa que había encontrado el litio? Lo que había descubierto es una cantidad de recursos. Existe el recurso natural litio. Y esto se convierte en reservas de tal manera cuando se demuestra que la extracción del recurso se puede hacer en términos económicos, es decir, la inversión que haga, pues se puede redituar con los ingresos que tengo, recupero la inversión y tengo un margen de utilidad. Los números no dan para eso, hasta ahora. Por eso que se ha callado el tema del litio en el Perú. O sea, hay recursos, pero no hay reservas, porque económicamente no es viable esa operación. Y eso hay que sincerarlo. O sea, hay que decir, oiga, eso ahí es una expectativa grande, al igual que Bolivia. Bolivia, a nivel de recursos, tiene la mayor cantidad de recursos del mundo, pero tiene 0 reservas. Pero sencillamente la viabilidad económica y la producción, que es muy similar al peruano, no dejarían la rentabilidad al inversionista. Entonces, en el tema del litio, hay que sincerar ese discurso, porque a veces hablamos, mire, nosotros vamos a hablar de productos de litio para la batería de los autos eléctricos. Bueno, primero, que el precio del litio ha venido bajando a nivel internacional porque ha habido la tecnología del hidrógeno. Y segundo, acá no tenemos reservas sino recursos. Para que el recurso convierta en reserva tendría que mejorarse los costos de explotación que ahora no lo damos. Es un tema también de valor agregado que vale la pena discutir. Y finalmente quería referirme a 3 cosas que he mencionado con Rosángela sobre los subsidios. Hay que tener mucho cuidado con saber los subsidios que ha anunciado Guzmán. Hay algunos que son los subsidios del gobierno. Por ejemplo, el GLP. El GLP es un subsidio bajo un fondo creado en el año 2012 que se llama el Fondo de Inclusión Social Energética. ¿Quién paga eso que va a costar 18 millones de dólares hasta fin de año? Los consumidores. ¿De dónde salen los recursos para pagar el subsidio de 25 soles por balón de GLP? Salen de ser un cargo a los consumidores eléctricos mayores de 200 kilos. O sea, eso no sale de fondos públicos, sale del consumidor. El consumidor eléctrico le estoy encareciendo la tarifa. Y entonces se anuncia como un gran logro, por un lado desde el gobierno, dice, hay preocupación, por el lado de la oposición, no, cuesta la caja fiscal, eso no es cierto. En segundo lugar, el fondo de compensación de los combustibles, el fondo de estabilización de precios de los combustibles. Ese fondo se creó en 2004, se creó justo a raíz de la invasión de Irak.
Y ese Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles en el presupuesto general de la República este año se ha considerado para el 2023 1.600 millones de soles. ¿Y por qué ocurre eso? Porque casi todo el fondo se va para subsidiar el diésel. El diésel es el combustible más usado en el Perú. En volúmenes, el diésel se consume 2.6 veces más que los gasoles, que es la gasolina combinada con etanol, 2.6 veces. Pero ¿qué viene sucediendo? Los principales usuarios del diésel es el transportista de carga y el transportista de pasajeros interprovincial. El que puede hacer protestas, el que puede bloquear carreteras, sensible para el gobierno. Y en el año 2007 se le ha creado una devolución del impuesto selectivo al consumo que empezó en 20%, ahora está en 52% mediante la devolución del impuesto selectivo al consumo. Pero aparte de eso, como el precio sigue siendo caro, se le está subsidiando 2.77 soles por galón a la fecha, 2.77 soles por galón. ¿Qué significa eso en términos mensuales? Que al fisco le cuesta cerca de 400 millones de soles, como se dice plata del fisco, 400 millones de soles. La pregunta es, ¿cuál es la salida que hacemos para eso? Porque si soltamos el precio del diésel al verdadero valor, a ver cómo manejamos el descontento social. ¿Y ahí qué es lo que interviene? Ahí interviene el Ministerio de Economía, eso es lo que hay que reclamar. Por lo siguiente, si ustedes miran hoy día el precio de los gasoles en el Perú, según la propia cifra social de el gasol de 95 y 90, que hacen el 90% del consumo de los gasoles en el Perú, tienen un sobreprecio de 45%. ¿Y por qué hacen eso? ¿Por qué sobrevalúan el gasol 45%? Porque como me tienen una cuenta pendiente de pago a todos los expendedores de diésel de 400 millones de soles por mes, sin fecha cierta de devolución, y hay que exigirle al mes la fecha cierta de devolución, entonces yo para paliar eso cargo el precio de los gasoles. Y así funciona. Es un tema discutible cuando se discuta la ley de presupuesto. Y finalmente, sobre el subsidio de la tarifa eléctrica, que en el Congreso se votó casi por unanimidad a favor de eso. Esto es un subsidio cruzado creado nada menos por Pedro Pablo Kuczynski en el año 2001, en agosto del 2001, se llama el Fondo de Compensación Social Eléctrica. ¿En qué consistía ese Fondo de Compensación Social Eléctrica que no le cuesta al fisco, que le cuesta a los consumidores, nos cuesta? ¿Qué significaba eso? Que los consumidores que consumen menos de 100 kWh al mes, que son cerca del 62% de los consumidores nacionales, 100 kWh al mes es una cantidad magra. El promedio en Latinoamérica es casi el triple de eso. Pero así de pobre, pues en Perú el 62% de los consumidores están alrededor de los 100 kWh al mes. Entonces, ¿de dónde se les subsidiaba cerca del 50% del precio de la electricidad? Cargándole a los consumidores de más de 100 kWh. ¿Cuánto significa eso? 5% más en la tarifa. ¿Qué es lo que hizo el Congreso? Este Congreso. En vez de llegar solamente a los 100 kWh al mes para subsidiar, se aumentó la cobertura hasta 143 kWh al mes. ¿Quién va a pagar ese adicional? Todos aquellos consumidores que consumimos, y aquí creo que todos los que estamos consumiendo más de 143 kWh al mes, y eso nos significará casi un punto más en la tarifa. O sea, el resto subsidiamos el 6%. Eso no es logro del gobierno. Eso es bolsillo de los consumidores. Entonces, yo creo que hay que centrar esto, Rosángela, que viene en la ley de presupuesto y decir, oiga, eso nos está costando, pues nos está costando al resto, nos está costando el caso del FICE, nos está costando el FOSE, que es el Fondo de Compensación Eléctrica, el FICE que replicó al FOSE, y eso no es ningún logro, pues eso lo estamos pagando nosotros.